5 años Luisa Costa pasó bajo tierra, en un búnker de concreto, construido por un hombre que se había apartado del mundo. Nadie sabía que la joven todo este tiempo se encontraba a menos de 1 hora de viaje de su casa. La mantenían en penumbra, restringida. La comida se la pasaban por una estrecha escotilla. Esta pesadilla podría haber continuado mucho más tiempo si no hubiera sido por un hallazgo casual. Era miércoles, 17 de abril de 2019, aproximadamente las 18:12. En un pequeño pueblo junto a la carretera hacia Huiramutá, en el norte de Brasil, los habitantes locales terminaban sus tareas diarias sin sospechar que en pocas horas su tranquilidad sería destruida por la noticia de la desaparición de Luisa Costa. La última vez que se vio a Luisa fue en una cámara de vigilancia en la estación de servicio Intelbras. En la grabación, que más tarde se convertiría en la evidencia principal de la investigación, se ve a Luisa caminando por el borde de la carretera, mirando atentamente a su alrededor. Varias veces reduce el paso, como si esperara a alguien que debía aparecer fuera de cuadro. Y entonces, un momento después, por detrás de ella pasa una motocicleta. Una Honda XR 250 roja y blanca. El rostro del conductor está cubierto por un casco amarillo. Es imposible leer la matrícula. La cámara estaba dirigida a una sección de aproximadamente 17 metros de longitud en un ángulo de 43 grados, y más allá no alcanzaba su vista. Este es el último momento conocido antes de la desaparición de Luisa Costa. La siguiente pista fue encontrada aproximadamente a 3 kilómetros y 4 décimas de la estación de servicio, en el punto donde el camino de tierra cambia bruscamente a suelo duro, que borra todas las huellas. Precisamente aquí Luisa pareció desvanecerse. En esta sección del camino los operativos descubrieron una bolsa, cuidadosamente colocada en el borde de la carretera, en la que se encontraban un cuaderno simple y 2 flores silvestres secas. El cuaderno estaba vacío, las páginas limpias, pero las flores mismas parecían hablar de algo personal, importante para Luisa. Estos detalles inquietaban a los investigadores, que ya comenzaban a formar el cuadro de lo sucedido. Muy cerca de la bolsa fue descubierta una huella clara de neumático, perteneciente a una motocicleta que coincidía con el modelo Honda XR 250. La banda de rodadura estaba claramente marcada. Marca Pirelli MT60, diámetro de la huella aproximadamente 17 centímetros. El ángulo de giro del neumático era de 33 grados. Era una huella fresca y conducía hacia la franja forestal, hacia el norte, alejándose de la carretera principal y hacia la zona fronteriza con la vecina Guyana. La investigación inmediatamente comenzó a centrarse en 2 figuras. El primero, Walter Nogueira, granjero, conocido en la zona como Semata. En el pasado, una persona exitosa y sociable, en los últimos años se había convertido en un ermitaño silencioso, que vivía apartado de todos, profundo en el bosque, saliendo al pueblo solo por necesidad. Su Honda XR 250 era familiar para los locales, y desde hacía tiempo lo consideraban una persona extraña, de quien se sabía poco. Sin embargo, en la historia había también otro sospechoso potencial, que apareció gracias al testimonio de un pastor local. Él aseguraba que por la tarde había visto una motocicleta que se movía rápidamente con matrícula guyanesa, que se dirigía hacia la frontera. Este detalle era una pista seria, porque los cruces ilegales de frontera aquí no eran raros. Precisamente por esta razón, la segunda figura por ahora permanecía sin nombre, oculta en la sombra de las sospechas. En las primeras horas después de la desaparición, la policía inmediatamente organizó una verificación del testimonio del pastor, pero ninguna de las cámaras fronterizas, funcionando en régimen de 24 horas, registró la aparición de una motocicleta con matrícula guyanesa en el día indicado. El testigo pudo haberse equivocado, o la motocicleta se desvió de la carretera principal, evitando las cámaras. Esta pista rápidamente comenzó a convertirse en un callejón sin salida, pero los investigadores aún continuaban verificándola. Demasiado seria era la versión misma sobre el cruce de frontera. Mientras tanto, la atención de los policías se concentró en Walter. Un día después de la desaparición de Luisa,
Los operativos obtuvieron otra evidencia importante. Una cámara de video instalada en una pequeña tienda a 18 kilómetros del lugar de la desaparición registró claramente una Honda XR 250 con Walter al volante. En el asiento trasero, con la misma ropa en la que desapareció Luisa, había una pequeña figura. No se veía el rostro, pero la coincidencia con la desaparecida era demasiado obvia como para ser ignorada. La dirección de la policía inmediatamente tomó la decisión de enviar un grupo operativo a la casa de Walter Nogueira. La complejidad radicaba en que la casa se encontraba profundo en el bosque y no era fácil llegar allí. Los operativos salieron al amanecer, sin saber qué encontrarían exactamente. La pregunta sobre qué ocultaba Walter se convertía en central en este caso. Él era el principal sospechoso, y ahora de sus palabras y de lo que la policía encontrara en su casa dependía mucho. 5 años después se establecería que precisamente esta redada dio inicio al esclarecimiento de una de las historias más inquietantes y misteriosas en Brasil. Pero por ahora, nadie sospechaba aún cuán profunda resultaría ser esta pesadilla. En ese momento los operativos sabían solo una cosa: Luisa Costa no había desaparecido sin dejar rastro. Sus huellas estaban en algún lugar cercano, y ahora la clave del misterio estaba en manos del extraño y silencioso hombre que durante muchos años había vivido apartado de la gente. Nadie imaginaba qué oscuro secreto ocultaba tras las paredes de su refugio forestal. ¿Por qué Walter ocultó su ruta la tarde del 17 de abril? La casa de Walter Nogueira, a quien los locales llaman Semata, se encuentra apartada en el denso bosque, lejos de la carretera principal, a 6 kilómetros del lugar donde se vio por última vez a Luisa Costa. Rara vez alguien lo veía en el pueblo, excepto los miércoles por la tarde cuando aparecía para comprar queroseno para la lámpara. Todos se habían acostumbrado a tal vida de ermitaño y no se hacían preguntas innecesarias, hasta que desapareció Luisa. Los investigadores comenzaron a estudiar las compras de Walter y rápidamente notaron una extrañeza. En la tienda de comestibles confirmaron que él regularmente, exactamente cada 20 días, adquiría un saco de harina de maíz de 50 kilogramos. Los granjeros locales consideraban esto una cantidad demasiado grande para un hombre que vive solo en una pequeña granja. Esto causó la primera sospecha. ¿En qué se gastaba tal cantidad de productos si nunca nadie había notado a otras personas cerca de Walter? La segunda extrañeza estaba relacionada con el viaje nocturno por queroseno. Walter siempre hacía este viaje a la misma hora, establemente los miércoles. Pero el día que desapareció Luisa, 17 de abril, inesperadamente cayó sobre este hecho, informando a los investigadores algo completamente diferente. En el interrogatorio, Walter afirmaba que por la tarde no había ido a ningún lado. Había estado en casa reparando un viejo generador. Describió detalladamente la reparación, las herramientas, el aceite en las manos. A primera vista, creíble. Sin embargo, su versión fue refutada casi inmediatamente por un vecino, el apicultor Celio. El apiario de Celio está ubicado a menos de 1 kilómetro de la granja de Walter. Esa tarde, alrededor de las 18:40, Celio escuchó claramente el sonido del motor de la motocicleta Honda XR que pertenecía a Walter. Este sonido el vecino lo escuchaba regularmente. Cada miércoles el granjero pasaba junto a su apiario. Le informaron a Walter las palabras de Celio, pero él no cambió su testimonio, continuando insistiendo en que no había salido de la granja. Los investigadores realizaron una prueba, verificando las palabras del vecino. Desde una distancia de 900 metros, el sonido del motor efectivamente se escuchaba claramente y no podía confundirse con nada más. Así, la coartada de Walter, declarada por él mismo, quedó bajo sospecha. Significa que el granjero conscientemente ocultó el viaje nocturno. El siguiente hallazgo de la investigación puso aún más en duda el comportamiento del sospechoso. Estudiando las compras de Walter, la policía notó que además de alimentos y queroseno, en los últimos meses él regularmente compraba cemento y estructuras metálicas. Estas compras eran extrañas, ya que la granja y la casa no tenían signos de nueva construcción o reparación. Las construcciones se veían viejas. Nada indicaba que el granjero estuviera construyendo o reconstruyendo algo en algún lugar. Sin embargo,
Los gastos en materiales de construcción eran constantes y significativos. Verificando las versiones de los testigos oculares, la investigación paralelamente estudiaba las huellas de neumáticos cerca del camino forestal, no lejos del lugar donde encontraron la bolsa con flores y el cuaderno de Luisa. La huella de neumáticos descubierta ese día resultó ser similar a los neumáticos de la motocicleta de Walter, pero después de una comparación cuidadosa de las bandas de rodadura se descubrió que la coincidencia no era completa. Posiblemente era otra motocicleta del mismo modelo, y ahora la versión sobre un segundo vehículo requería verificación. Esto llevó a la policía de vuelta a las palabras del pastor, quien mencionaba al misterioso motociclista con matrícula guyanesa. Para cerrar o confirmar definitivamente esta pista, se solicitó información a los guardias fronterizos. En el informe del servicio fronterizo se decía que la tarde del 17 de abril nadie en motocicleta había cruzado la frontera con Guyana. Así, el testimonio del pastor sobre la motocicleta guyanesa fue prácticamente refutado por completo, aunque la investigación aún no había sacado una conclusión definitiva sobre él. Quedaba concentrarse en Walter. La sospecha se intensificaba por su comportamiento extraño, compras inexplicables y el hecho de que conscientemente había engañado a la investigación, ocultando sus acciones nocturnas. Los policías decidieron averiguar con más detalle qué había hecho y dónde se encontraba esa tarde de las 18:00 a las 20:00, ya que precisamente en ese tiempo desapareció Luisa Costa. Por ahora, la investigación no podía explicar ni las compras regulares de un volumen inusual de harina de maíz, ni los materiales de construcción, ni la ruta oculta de Walter. Todos estos detalles solo intensificaban las sospechas de su implicación en la desaparición de Luisa, aunque no daban una respuesta clara sobre los motivos o acciones del sospechoso en el momento del incidente. Los investigadores entendían que se acercaban a un descubrimiento importante, pero por ahora la única información confiable era solo que Walter no había dicho toda la verdad y claramente ocultaba detalles importantes de su vida y su horario. El tiempo de las 18:00 a las 20:00 seguía siendo el intervalo clave, y precisamente en esclarecer las acciones del granjero en este intervalo, la investigación ahora dirigió todos sus esfuerzos. ¿Por qué la familia de Luisa guardó silencio sobre su amistad con Celio? La casa de la familia Costa siempre había sido considerada un lugar ejemplarmente tranquilo. Los padres de Luisa, habitantes comunes del pueblo, nunca entraban en conflictos y se mantenían apartados. Después de la desaparición de su hija, los investigadores estudiaron cuidadosamente el entorno de la familia, tratando de encontrar cualquier inconsistencia y detalles ocultos que pudieran llevar al esclarecimiento del caso. Varios días después del inicio de la investigación, los policías revisaron cuidadosamente las pertenencias personales de Luisa. Entre sus cosas encontraron un teléfono móvil simple Nokia 105. En la memoria del dispositivo se descubrieron mensajes SMS que inmediatamente despertaron el interés especial de los operativos. Eran 14 mensajes cortos de Celio, el vecino apicultor, esa misma persona que primero había señalado a la policía las inconsistencias en las declaraciones de Walter. Los textos de los mensajes eran simples, pero inusuales para un hombre adulto, dirigidos a Luisa. Celio la invitaba a la feria del pueblo, prometía regalarle miel fresca e incluso preguntaba cuándo podría verla de nuevo cerca de su colmenar. A primera vista nada sospechoso, palabras amistosas y abiertas. Sin embargo, a los padres de Luisa ya los habían interrogado anteriormente, y ante la pregunta directa sobre cualquier contacto de su hija con Celio, negaron categóricamente la existencia de tales relaciones. Aseguraban que Luisa evitaba comunicarse con él y nunca había estado en su territorio. Cuando los investigadores se dirigieron nuevamente a los padres de Luisa, mostrándoles los mensajes encontrados, los padres se tensaron notablemente. Sus explicaciones fueron confusas y contradictorias. La madre insistía en que su hija nunca había respondido a tales invitaciones y evitaba a Celio, llamándolo una persona extraña. Pero los mensajes encontrados en el teléfono de Luisa contradecían directamente las palabras de la madre. En ellos no había respuestas de la propia Luisa. Sin embargo, su cantidad y regularidad claramente indicaban que Celio estaba en contacto estrecho con ella o, al menos,
trataba persistentemente de establecer tal conexión. Los investigadores decidieron verificar la historia de Celio más minuciosamente. Inmediatamente lo llevaron a la comisaría para que prestara declaración. Externamente parecía completamente tranquilo y rápidamente confirmó que había enviado mensajes a Luisa. Explicó esto diciendo que la joven una vez había mostrado interés en el colmenar y él simplemente quería mantener amistad con la familia Costa a través de ella, ofreciendo un gesto simple y bondadoso. Sin embargo, Celio no pudo explicar por qué los padres de Luisa negaban su comunicación. En el contexto de estos eventos, la policía decidió detener a Celio para verificación adicional. En respuesta, él rápidamente presentó un boleto de autobús que confirmaba su viaje a la ciudad de Boa Vista el 7 de abril, 10 días antes de la desaparición de Luisa. Según el boleto, Celio salió temprano en la mañana y regresó esa misma tarde, lo que teóricamente le proporcionaba una coartada y hablaba a su favor. Sin embargo, los investigadores notaron que el boleto confirmaba solo un día específico y no podía eliminar completamente las sospechas respecto a los contactos vecinales de Celio con Luisa. Mientras tanto, otros operativos continuaron estudiando la grabación de video de la gasolinera, donde Luisa fue registrada por última vez. Los expertos técnicos realizaron una corrección de tiempo en la cámara de vigilancia y lograron destacar más claramente detalles individuales de la grabación. La atención de la investigación volvió nuevamente a esa motocicleta Honda XR que apareció en el cuadro. Ahora en la grabación se hizo evidente que el casco amarillo en la cabeza del conductor no era simplemente brillante y notable, era único y reconocible. Los investigadores confirmaron que precisamente tal casco pertenecía al granjero ermitaño Walter Nogueira. Esto significaba que precisamente Walter estaba al volante en el momento cuando Luisa caminaba por el borde de la carretera y desapareció. Celio, a pesar de las sospechas, por ahora permanecía en la periferia de la investigación. Su extraña amistad con Luisa y la negación de esta conexión por parte de los padres podían ser solo una desagradable coincidencia o consecuencia de malentendidos familiares. Sin embargo, la investigación no se apresuraba a eliminar definitivamente las sospechas sobre él. Ahora, ante los operativos se presentaron dos direcciones importantes. La primera, aclarar la coartada de Celio y sus verdaderas intenciones respecto a Luisa. La segunda, descifrar el misterio de los materiales de construcción y la harina que Walter ocultaba tan cuidadosamente. Precisamente estos detalles debían llevar a los investigadores a la respuesta de la pregunta principal del caso. Mientras la policía estaba ocupada verificando testimonios y aclarando las rutas de los sospechosos, dentro del caso comenzó a emerger un cuadro de relaciones ocultas y conexiones secretas que podían ser mucho más complejas de lo que parecían a primera vista. La familia Costa, que hasta entonces parecía ejemplar y común, ocultaba algo importante, aunque las razones de tal secreto aún permanecían incomprensibles. La investigación se acercaba a la verdad, pero entendía que estos eran solo los primeros pasos en el camino hacia el completo esclarecimiento de la desaparición de Luisa Costa. ¿Cómo pudo Walter transportar hasta su lugar una pesada construcción de hormigón armado? A principios de junio de 2019, el caso de Luisa Costa había llegado a un callejón sin salida. Los operativos aún verificaban las coartadas de los vecinos y las circunstancias relacionadas con la desaparición. Walter seguía siendo el principal sospechoso, pero aún no había pruebas directas de su culpabilidad. Celio también estaba bajo observación, aunque su participación parecía menos probable después de la confirmación del boleto de autobús. Un avance inesperado ocurrió después de la verificación de los documentos financieros de Walter. Entre numerosos recibos por materiales de construcción, se encontró una factura inusual de la compañía de transporte Roraima Log. Según este documento, el 5 de abril de 2019, solo 2 días antes de la desaparición de Luisa, Walter ordenó la entrega de una carga inusual, un elemento pesado de hormigón de 5 metros de longitud y 2 metros de diámetro, con un peso de 15 toneladas. En la factura se indicaba que era un fragmento de colector de drenaje, usualmente aplicado para grandes proyectos de ingeniería. La entrega se realizó en un gran camión de 6 toneladas, equipado con plataforma plana. El camino transcurrió a través de 37 kilómetros de mala carretera de tierra,
y según los cálculos tomó alrededor de 2 horas. Pero lo más extraño era que ninguno de los vecinos notó la llegada de transporte tan grande. Esto sorprendió a los investigadores, considerando lo difícil que es ocultar tal técnica y carga en una zona tranquila y poco poblada. Los policías se dirigieron nuevamente a los vecinos de la granja, esperando entender cómo una entrega tan masiva pasó desapercibida. Un nuevo testigo importante se convirtió en un vecino talador de árboles que trabajaba cerca. El hombre afirmaba que conocía bien el territorio alrededor de la casa de Walter, ya que regularmente cortaba árboles y a menudo pasaba por los alrededores de su granja, pero declaró categóricamente que en los últimos meses no había notado ni trabajos, ni aparición de maquinaria pesada, ni mucho menos un elemento de hormigón tan grande. Tampoco había visto ninguna zanja ni área de construcción preparatoria. Esta afirmación del vecino leñador planteó un nuevo problema a los investigadores. Si la estructura de concreto fue entregada, ¿dónde fue colocada y cómo logró Walter ocultar trabajos tan notables de todos los vecinos? En esta etapa, la policía planteó la hipótesis de que la estructura de concreto podría haber sido destinada para construir un depósito subterráneo oculto para agua o algo similar, lo cual era completamente lógico para una explotación aislada. Debido a esta versión y la ausencia de pruebas directas, la policía pospuso temporalmente la solicitud de realizar un registro y decidió transmitir la información sobre esta entrega para una verificación ecológica, para descartar construcción ilegal o daño al medio ambiente. Esta decisión ralentizó el proceso de investigación, ya que el procedimiento burocrático de verificación podría prolongarse durante varias semanas. Sin embargo, pronto ocurrió un evento que volvió a dirigir la atención hacia la granja de Walter y obligó a la policía a reconsiderar su actitud hacia la situación. En la noche del 2 de junio de 2019, la policía militar realizaba ejercicios de rutina en los alrededores de Wiramutá, utilizando un dron de patrullaje no tripulado. La ruta de patrullaje pasó casualmente sobre el territorio de la granja de Walter. El dron estaba equipado con cámara térmica y registró inesperadamente una mancha térmica inusual de forma cuadrada en el techo de uno de los cobertizos cerca de la casa de Walter. Una anomalía tan claramente definida interesó a los operadores, quienes no pudieron explicar inmediatamente su naturaleza. Sin embargo, mientras intentaban acercar y fijar el objeto, el dron perdió control y los datos resultaron parcialmente dañados. La única imagen con imagen clara de la anomalía se volvió casi indescifrable. No obstante, precisamente este hecho devolvió la atención de la policía a los extraños materiales de construcción pedidos por Walter y puso en duda la versión sobre la construcción de un depósito para agua. Ahora los investigadores sospechaban que él podría haber usado la estructura de concreto completamente para otros propósitos, mucho menos obvios. Los investigadores decidieron comenzar inmediatamente una verificación más minuciosa de los suministros de Walter durante los últimos meses. Solicitaron documentos sobre la compra de cemento, piezas metálicas y elementos de sujeción, registradas en 2020, con la intención de obtener permiso oficial para registrar el territorio de la granja. Hasta ahora no tenían suficientes fundamentos para esto, pero la anomalía aparecida y la misteriosa entrega de la estructura de 15 toneladas fortalecieron seriamente las sospechas de la policía respecto a las verdaderas intenciones de Walter. Mientras los investigadores esperaban los resultados de la verificación ecológica, entendían que la situación requería acciones urgentes. El hallazgo misterioso en los documentos y la imagen nocturna con la mancha térmica en el techo del cobertizo podrían ser parte de un cuadro único, cuidadosamente oculto, que finalmente podría llevar a la policía a la verdad sobre la desaparición de Luisa Costa. ¿Está finalmente verificada la coartada de Celio? La investigación de la desaparición de Luisa Costa continuaba ya por más de un año, y la atención de la prensa y la policía gradualmente se trasladó al segundo involucrado, el apicultor Celio. A pesar de que anteriormente Celio había presentado un boleto de autobús que confirmaba su ausencia del pueblo el 7 de abril de 2019, los medios continuaban considerándolo activamente como potencial sospechoso. Los padres de Luisa persistentemente guardaban silencio sobre las relaciones de su hija con este hombre, lo que solo intensificaba las sospechas. En agosto de 2020,
La policía recibió los resultados esperados del análisis de facturación de las llamadas telefónicas de Celio durante el período del 6 al 8 de abril de 2019. Los datos de la compañía telefónica confirmaron que durante estos 3 días su teléfono móvil se registró exclusivamente en torres ubicadas en la ciudad de Boa Vista. Esto significaba que Celio físicamente no podía estar en el pueblo de Huiramutá en los días indicados, incluyendo la mañana y tarde del 7 de abril, lo que confirmaba completamente sus declaraciones. Prueba adicional apareció también gracias a las redes sociales. Durante la verificación se encontró la cuenta oficial de Celio en Facebook, donde el 7 de abril de 2019 fue publicada una serie de fotografías de la feria local en Boa Vista, donde comerciaba miel. En una de las fotografías se ve claramente al mismo Celio junto a su puesto con indicación del tiempo exacto de publicación, 14:34. Esto también coincidía con la facturación y probaba definitivamente la veracidad de su coartada en la fecha, 10 días antes de la desaparición de Luisa. Sin embargo, a los investigadores aún les quedaba la pregunta de por qué los padres de Luisa desde el principio negaron categóricamente cualquier conexión de su hija con Celio. Durante el interrogatorio repetido, los padres admitieron que intencionalmente ocultaron la amistad de su hija con el vecino, temiendo que esto pudiera impedir que la policía se concentrara en el principal sospechoso, Walter. En su opinión, Celio no estaba involucrado en la desaparición de Luisa, y cualquier mención sobre él solo podría confundir la investigación. Sin embargo, la táctica parental resultó errónea. La prensa inmediatamente captó la historia con los mensajes y la amistad de Celio y Luisa, inflando el escándalo alrededor del apicultor. Él por algún tiempo se convirtió en el principal objeto de sospechas en los medios, aunque la policía ya había obtenido pruebas sólidas de su no participación. A pesar de que la coartada de Celio era férrea, los periodistas persistentemente lo perseguían esperando una sensación. Celio constantemente enfrentaba preguntas sobre sus relaciones con la familia Costa y se vio obligado a demostrar públicamente boletos, fotografías y extractos de compañías telefónicas. Todo esto confirmaba su no participación y gradualmente convenció al público de su inocencia. Finalmente, la policía oficialmente retiró de Celio cualquier sospecha, cerrando definitivamente esta pista falsa. En este mismo momento, cuando la atención de los medios estaba fija en Celio, en manos de los investigadores apareció un nuevo documento importante. La auditoría bancaria descubrió un recibo del 11 de agosto de 2020 de la ferretería Casa do Fazendeiro, ubicada en Boa Vista. En el recibo figuraba una compra hecha por Walter: 400 kilogramos de cemento y 12 metros de elementos de sujeción fuertes. Para un ermitaño que vivía en el bosque profundo y no realizaba ningún trabajo de construcción grande visible, esta era una adquisición extremadamente inusual. El recibo apareció completamente por casualidad durante la verificación de cuentas bancarias, y los investigadores inmediatamente entendieron que este descubrimiento podría tener significado clave para la investigación. Habían pasado ya 16 meses después de la desaparición de Luisa, y ahora la policía entendía que las compras ocultas de Walter, que continuaron incluso después de la desaparición de Luisa, no fueron casuales. Esta información obligó a los investigadores a reconsiderar su actitud hacia el granjero. Supusieron que Walter podría haber usado el cemento y los elementos de sujeción para construir algo que hasta ahora nadie había visto y cuya existencia ni siquiera sospechaba. Los operativos inmediatamente tomaron la decisión de preparar una solicitud de orden judicial que permitiría realizar un registro completo de la granja y territorio de Walter. Ahora la investigación estaba absolutamente segura de que detrás de las acciones y extrañas adquisiciones del ermitaño se ocultaba algo mucho más siniestro que simplemente actividad doméstica sospechosa. Los investigadores entendían que la investigación entraba en una nueva etapa, y en el futuro cercano planeaban concentrarse completamente en la granja de Walter. Si lograban encontrar rastros de para qué exactamente estaban destinados el cemento y los elementos de sujeción, esto podría dar una respuesta definitiva a la pregunta de qué exactamente le pasó a Luisa Costa y qué secreto ocultaba tan cuidadosamente Walter Nogueira. ¿Cómo confirmó la cámara térmica la habitación oculta? Después de obtener el recibo de la gran compra de cemento y elementos de sujeción,
La atención de la policía y los servicios ecológicos se centró en la granja de Walter Nogueira. A pesar de múltiples verificaciones, las inspecciones del territorio no daban resultados. Para febrero de 2024, las autoridades decidieron tomar una medida más decisiva, utilizando tecnologías modernas. Para el monitoreo nocturno del territorio se involucró el servicio ecológico con equipo profesional. En la noche del 21 al 22 de febrero de 2024 a las 1:15, se lanzó un dron DJI Mavic 3T, equipado con una cámara termográfica de alta sensibilidad. El operador estudió cuidadosamente el territorio, notando las diferencias naturales de temperatura. No había nada inusual, hasta que el dron se encontró sobre un cobertizo de madera, ubicado junto a la construcción principal en la granja. En la pantalla del operador se destacó bruscamente una mancha térmica de aproximadamente 1,8 metros cuadrados. La temperatura de la superficie estaba al nivel de 36 grados Celsius, lo que daba un contraste de más de 12 grados en comparación con el fondo circundante. A una hora tan tardía, esto era inexplicable. Los empleados del servicio inmediatamente fijaron las coordenadas e informaron al centro operativo de la policía. Los expertos inmediatamente plantearon la hipótesis de que la causa del calor podría ser la descomposición de ensilaje o materiales orgánicos, frecuentemente utilizados en las granjas. Sin embargo, después de consultas con un experto agrícola, quedó claro que la temperatura máxima de la masa de ensilaje no excede los 28 grados, incluso con descomposición intensa. La versión fue descartada. También verificaron la segunda opción, sobrecalentamiento del generador, ya que Walter regularmente afirmaba que lo usaba para el suministro eléctrico de la granja. Los policías rápidamente instalaron un sensor de monóxido de carbono cerca del generador, pero el dispositivo mostró claramente que el generador estaba completamente en otra ala del edificio y no tenía ninguna relación con la anomalía térmica en el techo del cobertizo. La versión del generador rápidamente se descartó, pero se perdieron varias horas en verificarla. Mientras tanto, los operativos ya habían obtenido la orden necesaria y se prepararon para el examen minucioso del lugar identificado por la cámara térmica. El 22 de febrero, a las 6:30 de la mañana, llegó a la granja un grupo de operativos y especialistas técnicos. El mismo Walter, previamente notificado sobre la inspección, no estaba presente en la granja, lo que solo añadió desconfianza a los investigadores. Los policías rápidamente desmontaron el entarimado de madera del cobertizo y vieron lo que cambió completamente el curso de la investigación. Bajo las tablas del cobertizo había una tapa de concreto, completamente no característica para tales construcciones. Estaba cuidadosamente sellada con arcilla por el perímetro y no tenía manijas externas. La escotilla de 80 por 80 centímetros obviamente estaba destinada para acceso hacia abajo. Sin embargo, se abría exclusivamente desde el lado externo. Los operativos cuidadosamente removieron la arcilla y la mezcla de cemento, después de lo cual pudieron quitar la tapa de la escotilla. Debajo se abría la oscuridad. Los investigadores dirigieron linternas hacia adentro e inmediatamente vieron elementos de restricción oxidados, fijados a la pared dentro del compartimento de concreto. Bajando, los policías se encontraron en una habitación de concreto estrecha de aproximadamente 2 por 5 metros. La habitación tenía ventilación simple, un sanitario primitivo y un lugar para dormir rudimentario. En el piso, con restricciones en las extremidades, fue encontrada Luisa Costa, desaparecida casi 5 años atrás. El estado de Luisa era estable, a pesar de las condiciones extremadamente difíciles de confinamiento. Estaba viva, asustada, pero sin rastros externos de daño físico grave. Los policías inmediatamente la liberaron y llamaron ayuda médica. La aparición de Luisa después de tantos años se convirtió en una verdadera conmoción para todos. La atención inmediatamente se trasladó al origen de los materiales con los que fue construido el escondite y los elementos de restricción con los que Walter retenía a Luisa. La investigación rápidamente conectó los elementos encontrados con la gran compra de Walter identificada anteriormente. Precisamente ahora se hizo evidente el propósito de la adquisición de cemento y elementos de sujeción en agosto de 2020. Ese mismo día la policía anunció la búsqueda urgente de Walter Nogueira, quien para entonces había desaparecido sin rastro. La granja fue inmediatamente puesta bajo control policial
y los investigadores comenzaron a armar un cuadro detallado de cómo el sospechoso pudo durante casi 5 años retener a Luisa, evitando cualquier sospecha. Después de este hallazgo, el caso se volvió completamente abierto y todas las fuerzas se dirigieron a la captura de Walter. La investigación también se interesó en por qué ninguno de los residentes locales o empleados de los servicios logró descubrir o al menos sospechar la existencia de la habitación oculta durante todo este tiempo. ¿Quién es la mujer con leche que mencionó Luisa? Después de que Luisa Costa fuera rescatada y llevada al Hospital Boa Vista, los investigadores intentaron obtener los primeros detalles importantes de lo que le había ocurrido. Los médicos limitaron el acceso de la policía, pero permitieron hacerle algunas preguntas cautelosas. Luisa, en las primeras horas, fue extremadamente cautelosa con las palabras. Se confundía, evitaba las miradas, pero al mencionar un detalle se animó notablemente. Se trataba de cierta mujer que a veces le traía leche. Esta figura Luisa no podía nombrarla, pero la describió muy claramente. La mujer constantemente usaba un pañuelo rojo. Tenía un olor peculiar, parecido al ungüento para animales que usan los granjeros y pastores para tratar el ganado. Esta descripción resultó ser extremadamente importante, porque a gran distancia de la granja de Walter, tal pañuelo solo podía usarlo una mujer. Los investigadores inmediatamente comenzaron a verificar la posible conexión. En un radio de aproximadamente 30 kilómetros de la granja, efectivamente vivía solo una pastora que frecuentemente usaba tales pañuelos. Era la granjera local, Marisa. Al verificar los registros veterinarios, se descubrió que el 11 de septiembre de 2019, Marisa efectivamente había sido registrada en un área cerca del territorio de la granja de Walter. Estaba tratando una vaca enferma. Parecía que esta coincidencia confirmaba las palabras de Luisa y añadía una nueva pista importante al caso. Los investigadores inmediatamente se dirigieron a Marisa para hacerle preguntas directas. Sin embargo, la mujer categóricamente declaró que nunca había estado en el territorio de la granja de Walter y ni siquiera se había acercado a su casa. Confirmó que trató una vaca cerca de la granja, pero indicó claramente que nunca se comunicó con nadie de esa casa, y la misma Luisa era un nombre desconocido para ella. Para verificar las palabras de Marisa, los policías realizaron un examen minucioso de su establo y casa. Tomaron muestras de suelo y superficies para posible presencia de ADN de Luisa. Los resultados de los análisis llegaron rápidamente y fueron absolutamente inequívocos. No se encontraron rastros de Luisa en el territorio de Marisa. No obstante, los medios locales, que se enteraron de esta versión, ya habían logrado inflar un nuevo escándalo. Los periodistas plantearon una hipótesis ruidosa sobre la cómplice de Walter, Marisa, quien supuestamente podría haber ayudado a retener a Luisa. Pero después de la publicación de la declaración oficial de la policía, confirmando la ausencia de cualquier rastro y evidencia de participación de Marisa, esta versión rápidamente se derrumbó. Los investigadores se vieron obligados a reconocer públicamente que la pastora no tenía ninguna relación con el delito y no podía ser la mujer con leche que describió Luisa. Mientras tanto, los médicos continuaron examinando a Luisa, tratando de entender su estado físico y psicológico después de varios años en la habitación de concreto. Los investigadores, a su vez, intentaron averiguar el origen de los materiales que Walter usó para su escondite, especialmente los elementos de restricción con los que Luisa estaba sujeta. Los datos de la auditoría bancaria sobre la compra de cemento y elementos de sujeción ya habían sido estudiados, pero ahora se requería un análisis técnico más profundo de los elementos mismos y la construcción de concreto, para entender si estos materiales fueron adquiridos de la misma manera y quién pudo haber ayudado a Walter en una logística tan compleja. Mientras tanto, en el mismo recinto de concreto donde Luisa había pasado tanto tiempo, los operativos descubrieron un dibujo rayado en la pared con un objeto punzante. Era una figura primitiva, pero claramente reconocible de una vaca, y sobre su cabeza estaba dibujado un pañuelo rojo, exactamente como el que había mencionado Luisa. Ahora, para los investigadores estaba claro que la mujer con leche no era simplemente una fantasía o un recuerdo distorsionado de Luisa. Esta figura tenía una base real y era una parte importante de esa vida que ella había llevado todos estos años en cautiverio. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos,
la identidad de la misteriosa mujer con el pañuelo rojo permanecía desconocida. Marisa había sido completamente exonerada y no había más personas en la zona cercana que coincidieran con la descripción. Esta cuestión permanecía abierta y los investigadores crearon un caso separado que debía recibir el número 02, pero por ahora permanecía oficialmente sin resolver. Durante este tiempo, la policía continuó llevando a cabo una búsqueda activa de Walter, suponiendo que podría estar escondido muy lejos de los límites del estado. Cada nuevo hallazgo en la granja proporcionaba pistas importantes, pero las preguntas sobre quién exactamente y de qué manera podría haber estado ayudando a Walter permanecían sin respuesta. Luisa continuaba recibiendo atención médica y la policía se preparaba para obtener un informe detallado de los médicos sobre su condición. Todo el foco de la investigación ahora se desplazaba hacia el origen de los materiales de construcción, su adquisición y entrega, así como hacia esclarecer la conexión con la figura de la mujer con pañuelo rojo, que se había convertido en la parte más enigmática e inexplicable de esta historia. ¿Qué tarjeta pagó el elemento de sujeción? Después del descubrimiento de Luisa Costa, la pregunta principal de la investigación se convirtió en estudiar las acciones y motivos de Walter Nogueira. El sospechoso fue detenido 3 días después del rescate de Luisa y llevado al centro de detención de Boa Vista. Los policías llevaron a cabo una auditoría masiva de todas sus operaciones financieras y descubrieron una nueva compra inusual que podría convertirse en evidencia clave. En los documentos bancarios se descubrió que el 2 de junio de 2019, Walter ordenó por internet un elemento de sujeción de 14 milímetros de diámetro. Este elemento de sujeción resultó ser una pieza importante, necesaria para instalar los dispositivos de restricción con los que más tarde mantuvieron a Luisa. La sorpresa para la investigación fue que el pago por el elemento de sujeción pasó a través de la cuenta corporativa de la iglesia local, Nova Luz. La investigación rápidamente mostró que la cuenta de esta iglesia oficialmente pertenecía al pastor fallecido, quien había perdido la vida en julio de 2019. Walter era conocido como feligrés de esta iglesia en el pasado y aparentemente tenía acceso a sus finanzas incluso después de la pérdida del pastor. La tarjeta vinculada a la cuenta de la iglesia no había sido bloqueada, lo que permitió a Walter usarla para la compra sin levantar sospechas. Durante el registro en casa de Walter encontraron un diario titulado Pecado fuera de los muros. Un examen minucioso realizado por especialistas del Instituto Fiocruz mostró que el diario estaba lleno de pensamientos inconexos pero obsesivos sobre salvar almas a través del aislamiento y la expiación de pecados. Este descubrimiento permitió a la investigación echar un vistazo por primera vez a la conciencia del sospechoso y entender al menos parcialmente sus motivos. Los investigadores interrogaron detalladamente a Walter sobre el propósito y la longitud de los elementos de restricción que había adquirido. Inicialmente tenían 12 metros de longitud. Sin embargo, los operativos descubrieron que un segmento de 3,5 metros había sido usado, mientras que la parte restante se guardaba cuidadosamente en el territorio de la granja. A la pregunta de por qué era necesaria exactamente esa longitud, Walter se negó a responder. Entonces los operativos expresaron la suposición de que la parte restante estaba destinada en caso de necesidad de extensión o seguridad para el futuro. El mismo Walter guardó silencio, pero su silencio confirmó la suposición de la investigación. Mientras tanto, la defensa de Walter intentó usar el contenido del diario y sus razonamientos inestables sobre salvar almas como prueba de trastorno mental. Los abogados presentaron una solicitud para realizar un examen psiquiátrico, esperando declararlo mentalmente incapaz. Esto le habría dado a Walter la oportunidad de evitar el castigo penal estándar y, en lugar de prisión, ir a una clínica cerrada. Los psiquiatras realizaron un examen minucioso que duró casi un mes. Walter describió detalladamente sus convicciones sobre la necesidad de aislamiento para la purificación espiritual y declaró sobre su misión. A pesar de esto, los especialistas médicos llegaron inequívocamente a la conclusión de que el sospechoso era completamente consciente de la naturaleza ilegal de sus acciones y podía controlar sus actos. La conclusión de los psiquiatras fue un golpe serio para la defensa.
ya que destruía completamente su estrategia principal. Ahora los investigadores obtuvieron todas las bases para un juicio completo contra Walter. Tenían evidencia clara de cómo había comprado materiales, cómo había usado el dinero de la iglesia, así como sus motivos reales, detalladamente reflejados en el diario. En los materiales del caso ya se había preparado un esquema del recinto subterráneo de 2 por 5 metros donde Luisa pasó casi 5 años. En el esquema estaban claramente marcados el elemento de sujeción, los dispositivos de restricción de 3,5 metros de longitud y los detalles del sistema de ventilación que estaba enmascarado por el ruido del generador instalado a 300 metros de los vecinos más cercanos. El acorde final de la preparación del procedimiento judicial fue la acusación oficial de Walter por privación ilegal de libertad y retención de Luis Acosta. En la acusación se enfatizaba que Walter actuó racionalmente, secretamente y con clara comprensión de que sus acciones eran ilegales. Ahora todos los hechos indicaban que había planificado sus acciones con anticipación y conscientemente. La investigación tenía que probar en el tribunal que Walter no solo había cometido un delito grave, sino que lo había hecho intencionalmente, basándose en ideas distorsionadas descritas en su diario. La tarjeta del pastor fallecido, usada para comprar la sujeción, se convirtió en el último elemento que conectó el delito de Walter con su pasado y confirmó su cálculo cínico. Walter esperaba el juicio y los investigadores se preparaban para cerrar definitivamente el caso. El procedimiento judicial debía convertirse en la etapa final, después de la cual la historia de la desaparición de Luis Acosta finalmente podría encontrar su conclusión lógica. El proceso judicial contra Walter Nogueira, a quien los locales conocían como C. Mata, duró casi un mes. Todas las calles alrededor del edificio del tribunal fueron cerradas. La sala estaba llena hasta el tope. En el aire se cernía un silencio denso. El juez leyó las conclusiones finales de la investigación y las acusaciones de la fiscalía. Walter fue declarado culpable de privación ilegal de libertad y retención de Luis Acosta. El tribunal estableció definitivamente que la estructura de hormigón armado entregada a la granja 2 días antes de la desaparición de Luisa había sido planificada inicialmente por Walter como un aislador subterráneo. Los 400 kilogramos de cemento comprados posteriormente fueron usados por él para sellar herméticamente la escotilla de entrada, lo que fue confirmado por el examen de construcción. Los elementos de restricción de 3,5 metros de longitud fueron fijados al elemento de sujeción adquirido a través de la cuenta corporativa de la iglesia local. Durante casi 5 años, Walter mantuvo a Luisa en el recinto de concreto oculto bajo el piso de madera del cobertizo en la granja. La comida se limitaba a gachas de maíz, que el granjero compraba constantemente en cantidades excesivas. El ruido del generador enmascaraba cualquier posible sonido, y la distancia hasta la casa vecina más cercana superaba los 300 metros, haciendo imposible el descubrimiento accidental de la prisionera. La investigación proporcionó al tribunal todos los eslabones faltantes de la cadena de evidencia. Un papel clave jugó la grabación de video de la gasolinera, confirmada por los registros GPS de la motocicleta Honda XR del servicio de seguimiento TrackCar. Precisamente estos datos confirmaron la ruta de Walter, que pasaba exactamente por el lugar de la desaparición de Luisa. También se reveló completamente el componente financiero del delito. El pago por el elemento de sujeción del 2 de junio de 2019 fue finalmente vinculado a la tarjeta corporativa de la iglesia Nova Luz, que Walter usó después de la pérdida del pastor. Su firma personal en el albarán se convirtió en la confirmación definitiva de su participación. Los criminalistas demostraron las huellas dactilares de Walter encontradas en el cubo de comida, así como las muestras de ADN de Luisa encontradas dentro del recinto de concreto. El tribunal también examinó los resultados del análisis de imágenes termográficas, que registraron una anomalía de 1,80 m², revelando un espacio oculto bajo el entarimado de madera del cobertizo. En el último día del proceso, los abogados defensores citaron fragmentos del diario de Walter, Pecado fuera de los muros, tratando de probar su incapacidad mental y fanatismo religioso, que supuestamente le impedía comprender las consecuencias de sus acciones. En respuesta, la fiscalía tomó una medida demostrativa.
Directamente en la sala del tribunal, en un estrado especial, fueron exhibidos los elementos de restricción con el elemento de sujeción, que tuvieron que ser removidos con ayuda de una amoladora. El sonido de la herramienta funcionando llenó la sala del tribunal, recordando demostrativamente a todos los presentes lo que había ocurrido en el recinto subterráneo durante todos esos años. Durante esta demostración, Walter inesperadamente estalló en gritos, gritando algo incoherente sobre luz y salvación. El juez inmediatamente ordenó a la escolta sacar al acusado de la sala. El juicio continuó después de un breve receso, y la intervención emocional del acusado no influyó en la decisión. Ese mismo día, el tribunal dictó la sentencia definitiva. Walter Nogueira fue condenado a 34 años de prisión bajo los artículos correspondientes del Código Penal brasileño, calificado como delito grave. Los expertos del Hospital Boavista anunciaron un informe detallado sobre el estado de Luis Acosta al momento de su liberación. Tenía peso muy bajo. Le diagnosticaron anemia de grado severo, deficiencias nutricionales crónicas y otros efectos del confinamiento prolongado. La sentencia cerró definitivamente el caso de la privación de libertad, confirmando completamente la culpabilidad y la identidad de Walter, así como toda la secuencia de sus acciones ilegales. Sin embargo, dos detalles permanecieron oficialmente sin resolver y fueron clasificados por el tribunal. En primer lugar, la identidad de la misteriosa mujer, llamada por Luisa, la mujer de la leche, nunca fue establecida. Esta línea de investigación recibió un número separado, pero fue suspendida por falta de nuevos datos. No corrían plazos de prescripción sobre ella. En segundo lugar, el papel del pastor y la iglesia Nova Luz fue limitado por el tribunal solo como negligencia y descuido en el manejo de las cuentas corporativas después de la pérdida del propietario, sin constituir delito. Así, el caso de la desaparición de Luis Acosta fue oficialmente cerrado y pasó a la historia de la criminalística del estado de Roraima como uno de los delitos más inusuales y graves cometidos en la región en las últimas décadas. Walter Nogueira fue enviado a una prisión de régimen estricto y la propia Luisa comenzó una recuperación lenta y compleja que podría tomar largos años. El 11 de abril de 2024, un equipo de construcción comenzó a trabajar en la casa número 27 de la calle Forestal en el pueblo de Stepnoy. Necesitaban reemplazar el viejo piso parcialmente podrido de la cocina. Los trabajadores desmontaron las tablas, pero cuando quitaron el viejo armario de la pared del fondo, descubrieron una trampilla oculta de 60 por 60 centímetros. Debajo había un pequeño nicho de solo unos 80 centímetros de profundidad. En el fondo yacían los restos de Anton K. de 7 años, atado con un cable metálico por la pierna a una tubería de calefacción. Allí mismo, entre viejas virutas de madera, los criminalistas encontraron una cuchara de plástico. Los padres de Anton, Sergei K. e Irina K., inmediatamente dijeron a la policía que Anton había estado en casa de su abuela durante un mes. Sin embargo, el examen médico confirmó que los últimos signos de vida de Anton se registraron no antes de principios de marzo. Esto significaba que el niño no había abandonado la casa y los padres ocultaban su paradero por razones desconocidas. Los operativos comenzaron a examinar los detalles. El cable con el que Anton estaba atado había sido asegurado con un candado en la tubería de calefacción. El candado mismo estaba intacto y sin daños. Esto significaba que Anton no podía liberarse por sí mismo y extraños no podían intervenir sin la llave. Los criminalistas notaron virutas de madera frescas en el suelo del sótano. En el patio de la casa se encontró un cobertizo en el que había una motosierra usada recientemente. La grasa de la cadena de la motosierra no había tenido tiempo de secarse, lo que indicaba que los trabajos de cierre o apertura del sótano habían sido realizados recientemente. También los investigadores registraron fragmentos microscópicos de nuevo linóleo en los bordes de la trampilla, que coincidían exactamente con el lote comprado por la familia en febrero de 2024 en la tienda Stroy Market. Este hallazgo confirmaba las palabras de la madre sobre trabajos de renovación recientes
pero intensificaba las sospechas de un intento consciente de ocultar la existencia misma del nicho bajo el piso de la cocina. La investigación comenzó a verificar a los vecinos y el círculo social de la familia. En las primeras etapas, la atención se centró en dos figuras: el padre del niño, Sergei K., y el vecino Víctor P. Sergei K., hombre de 35 años, trabajaba como conductor de camión. Los vecinos lo describían como una persona silenciosa y reservada, que casi no tenía contacto con los residentes locales. La policía no había tenido quejas contra él anteriormente, pero en ese momento permanecía bajo estrecha vigilancia. Víctor P., vecino de la familia, era conocido por las fuerzas del orden desde hacía tiempo. En el pasado había tenido problemas con la ley por robos y conflictos domésticos. Además, los vecinos recordaron que Víctor había tenido conflictos repetidos con la familia de Anton, y las relaciones eran tensas. El 5 de marzo, el pensionista Mikhail Z., que vivía en la casa de enfrente, comunicó información importante a la policía. Había escuchado a Víctor discutir fuertemente con alguien pequeño y supuso que podría haber sido Anton. Este testimonio parecía significativo y la policía comenzó rápidamente a verificar a Víctor. Sin embargo, pronto la investigación recibió confirmación documental de que Víctor P. no podía estar involucrado. Durante el periodo del 4 al 10 de marzo estuvo en el centro de detención temporal por gamberrismo. Los expertos confirmaron que no había ADN de extraños en el cable y en el sótano. Este hecho excluía completamente la versión de la participación de Víctor en este caso. La primera sospecha se desplomó casi inmediatamente y la investigación cambió su atención a la familia de Anton. La policía se enfrentó a un hecho obvio. Solo los miembros de la familia K podían controlar el acceso a la trampilla y la cadena. Se hizo claro que uno de los padres no solo conocía la existencia del escondite, sino que participaba directamente en la organización de todo el proceso. Ahora era necesario entender quién exactamente de los cónyuges engañaba conscientemente a los que los rodeaban y por qué ninguno de los vecinos durante todo el mes había notado la desaparición de Anton. Los investigadores se dirigieron a la documentación médica y escolar de la familia para aclarar la situación dentro de la casa. Se iniciaron exámenes adicionales para revelar detalles del estilo de vida de la familia, así como para estudiar qué podría haber empujado a los padres a tales acciones. La versión de una coincidencia accidental de circunstancias ya había caído completamente. El foco de la investigación se desplazó bruscamente de los sospechosos externos al interior de la familia K. La investigación declaró oficialmente que la versión de interferencia externa estaba excluida. Los vecinos ahora percibían a la familia de manera diferente que antes, preguntándose qué circunstancias dentro de la casa podrían haber llevado a tal desenlace. La investigación entró en una nueva etapa. Ahora los operativos tenían que entender cómo y por qué la familia K ocultaba a Anton, quién exactamente tenía la llave del candado en el cable y por qué esto se ocultaba con tanto cuidado. Todos los hilos de la investigación convergieron en un punto, dentro del círculo familiar, que a primera vista parecía bastante ordinario. Ahora los investigadores necesitaban entender los motivos y acciones de los miembros de la familia. Había mucho trabajo minucioso por delante, pero una cosa estaba clara inmediatamente. El misterio no yacía en el entorno, ni en conflictos accidentales con vecinos, sino directamente dentro de la casa misma. En este momento, la investigación solo comenzaba a tomar contornos claros, y era necesario para los investigadores estudiar cuidadosamente cada detalle de la vida de esta familia para entender cómo los eventos llevaron al terrible hallazgo bajo las tablas del piso de la cocina. La investigación comenzó a estudiar cuidadosamente la extraña compra realizada por Sergei K. el 29 de febrero de 2024, 5 días antes de la inspección inesperada de empleados de protección social. En el recibo de la tienda Stroy Market, hecho a nombre de Irina K., figuraban 3 artículos: cable de acero de 5 milímetros de diámetro, candado y un pedazo de linóleo de 2 por 3 metros. Las cámaras de video dentro del salón comercial registraron exclusivamente a Sergei, tranquilamente colocando estos objetos en el carrito y pagando en efectivo en la caja. Los operativos volvieron a verificar los datos del lector de ruta instalado en la carretera federal
R-176. El registro coincidía completamente con la ruta desde la casa de Sergei hasta la tienda y de vuelta. Sergei recorrió 18 kilómetros en su automóvil VAZ, 2112 exactamente en 25 minutos en cada dirección. La policía obtuvo confirmaciones directas de que precisamente él había adquirido los materiales para el futuro escondite. En el interrogatorio que tuvo lugar el 12 de abril, Sergei respondía con confianza y naturalidad. A la pregunta del investigador sobre los objetivos de la compra, explicó que el cable estaba destinado para la reparación del pozo y planeaba usar el linóleo en el invernadero de su terreno. El grupo operativo inmediatamente se dirigió para verificar lo declarado. El pozo fue examinado por empleados del Ministerio de Situaciones de Emergencia. Resultó estar completamente intacto, y el viejo invernadero que estaba en el patio trasero había sido desmontado en el otoño del año anterior. Así, la versión propuesta por Sergei se desplomó inmediatamente. Los expertos criminalistas establecieron rápidamente otro detalle importante. Sergei afirmaba que después de la compra el cable había estado en el cobertizo y no lo habían usado, pero partículas microscópicas del nuevo linóleo del mismo lote que se encontró en la trampilla del sótano también resultaron estar en el cable mismo. Esto significaba que el cable había sido usado ya después de la colocación del nuevo revestimiento dentro de la casa, directamente en el sótano. Los investigadores continuaron cavando más profundo y descubrieron que la hoja de nuevo linóleo había sido colocada directamente sobre el viejo. Esto se había hecho especialmente para enmascarar el corte fresco del marco de la trampilla. Así, la investigación llegó a una conclusión firme. Sergei no simplemente decidió impulsivamente cambiar algo en la casa. Compró materiales de manera dirigida, planificó cuidadosamente las acciones y conscientemente ocultó las huellas, para que ningún extraño pudiera notar la habitación oculta. El investigador interrogó nuevamente a Sergei sobre las nuevas pruebas. Ahora Sergei no pudo explicar por qué las huellas de linóleo aparecieron en el cable, aunque anteriormente insistía en que no había llevado el cable a la casa. Comenzó a confundirse en los detalles y a referirse confusamente al olvido, lo que solo intensificó las sospechas de los operativos. Sin embargo, no llegaron reconocimientos directos o explicaciones de Sergei al respecto. El grupo investigativo obtuvo datos del operador móvil de la familia K. Se descubrió que el 29 de febrero, exactamente el día de la compra, llegó al teléfono de Irina una notificación SMS del Servicio de Protección Social sobre una inspección planificada. La inspección debía realizarse el 5 de marzo. Precisamente en ese momento se compraron los materiales necesarios para crear el escondite. Para los investigadores era obvio. Sergei conocía la inspección venidera por adelantado y rápidamente tomó medidas para ocultar algo importante de los trabajadores sociales. Inicialmente, Sergei afirmaba que el cable había sido adquirido exclusivamente para necesidades domésticas y nunca había abandonado el cobertizo. La experticia de los criminalistas refutó completamente esta declaración. El cable claramente había sido usado dentro de la casa y era una parte integral de la construcción de la trampilla y el sótano. Esto se convirtió en otra prueba de la mentira directa de Sergei y destruyó definitivamente su versión. La investigación llegó a la conclusión de que el sótano no era un lugar accidental. No surgió espontáneamente y no apareció simplemente como resultado de una renovación. Era un espacio pensado, planificado, especialmente destinado para ocultar a Anton. La construcción y las dimensiones del nicho fueron hechas precisamente para retención, y el candado y el cable aseguraban la imposibilidad de escapar sin intervención externa. Los empleados de la policía examinaron una vez más cuidadosamente las instalaciones de la cocina y documentaron los detalles del sótano oculto. Se prestó especial atención al hecho de que nadie, excepto la familia, tenía posibilidad de acceso a la casa y mucho menos a la llave del candado. Todos estos hechos confirmaron la suposición de que la creación del escondite fue una acción consciente y meditada, y Sergei se convirtió en su principal organizador. Ahora la investigación se adhería firmemente a una versión. Todo lo que pasó en la casa número 27 de la calle Forestal fue un evento planificado, no una tragedia accidental. El ángulo de la investigación se desplazó hacia el esclarecimiento de los motivos de la familia K.
y el papel de cada uno de sus miembros en la organización y realización de lo concebido. Los operativos se preparaban para estudiar más profundamente la personalidad de Irina, ya que las compras formalmente estaban registradas precisamente a su nombre, y Sergei claramente trataba de minimizar su participación en la organización de este evento. Mientras tanto, los operativos continuaban registrando cada acción de Sergei, estudiando cuidadosamente su comportamiento y entorno. Todo indicaba que el plan principal había sido concebido precisamente por él y realizado de manera máximamente fría y calculada, sin señales obvias para los que lo rodeaban o cambios en el comportamiento. La atención de los investigadores se trasladó a una circunstancia extraña. Nadie había visto a Anton durante un mes entero, aunque los padres aseguraban que había abandonado la casa la mañana del 5 de marzo. Parecería que en un pequeño pueblo tal desaparición debería haber llamado la atención de vecinos, maestros o alguien más. Sin embargo, no se encontró ni un solo testigo que pudiera confirmar las palabras de los padres. Los investigadores decidieron profundizar en este hecho. Comenzó un análisis detallado de la actividad telefónica de Irina. En su teléfono se encontraron 18 mensajes SMS enviados en el periodo del 6 al 8 de marzo a la abuela de Anton, Marina K. Los textos de los mensajes se veían bastante ordinarios, tales como los que podría enviar un niño: peticiones, respuestas cortas, emoticones e incluso deseos de buenas noches. Sin embargo, la verificación de geoetiquetas por Cell ID, automáticamente adjuntadas por el operador a cada mensaje, mostró algo extraño. Todos los mensajes supuestamente enviados por Anton fueron enviados desde la casa de la familia K. Esto contradecía las afirmaciones de los padres de que Anton ya estaba en casa de la abuela cuando enviaba estos SMS. Los operativos urgentemente contactaron a la abuela, Marina K., pensionista de 58 años, que vivía separada de la familia en una región vecina. Su estatus en el caso fue oficialmente establecido como testigo externo. Marina presentó a la investigación una coartada de hierro. Todo marzo lo pasó en Tatarstan, a 600 kilómetros de Stepnoy. El boleto de tren número 749.312, recibos de gasolineras y cámaras de video de la carretera M7 confirmaron sus palabras. El investigador nuevamente citó a Irina para interrogatorio. Su explicación tranquila causó duda. Afirmaba que Anton había escrito todos los mensajes por adelantado y pidió enviarlos después. El investigador señaló la facturación detallada del operador móvil MTS. El primer mensaje del teléfono de la madre salió la mañana del 6 de marzo a las 10:12, ya después de que los padres afirmaran que Anton estaba en camino hacia la abuela. Irina no pudo explicar esta inconsistencia y dijo que posiblemente había confundido las fechas. Sin embargo, los investigadores registraron esta inconsistencia como una señal evidente del intento de los padres de ocultar la verdadera ubicación de Anton. En los detalles de los SMS claramente se transparentaba el intento de crear la ilusión de que Anton estaba vivo, sano y se encontraba fuera de casa. Por un breve momento, los operativos admitieron la posibilidad de que Anton pudiera haber abandonado la casa independientemente y estar escondiéndose en algún lugar del pueblo. Para verificar esta versión llegó a Stepnoy un grupo sinológico. Los especialistas con perros verificaron cuidadosamente todas las construcciones abandonadas, barrancos cercanos y masas forestales. Sin embargo, no se descubrieron rastros de la permanencia de Anton en estos lugares. Esto permitió rechazar oficialmente la versión de la fuga. Precisamente en este momento la investigación recibió un informe importante del experto forense. Según las conclusiones, el desenlace trágico con Anton ocurrió entre el 6 y el 8 de marzo, siendo la causa la deshidratación, es decir, la ausencia de líquido. Este hecho claramente decía que Anton se encontraba dentro del sótano, donde los padres lo habían colocado justo en el período de inspección de los servicios sociales. Los mensajes enviados en nombre de Anton fueron solo un intento cínico de ocultar la verdadera situación y retrasar las sospechas. La investigación ahora excluía completamente la versión de casualidad. Los hechos indicaban un cálculo frío. La familia creaba la ilusión de normalidad, simultáneamente ocultando de los que los rodeaban la situación con Anton.
y esto se había hecho de manera máximamente cuidadosa, hasta el punto de que ninguno de los vecinos y conocidos dudó del relato de los padres sobre el viaje a casa de la abuela. Los operativos hablaron con los vecinos tratando de entender cómo pudo formarse tal extraña zona ciega. Uno de los vecinos mencionó de pasada que la familia temía las inspecciones de los servicios sociales y a menudo hablaba sobre la posible reducción de subsidios que podría ocurrir con conclusiones negativas de los inspectores. Pero incluso esta suposición aún no se revelaba completamente, ya que el motivo aún no había sido oficialmente confirmado por la investigación. Así, la investigación se concentró completamente en la personalidad de los padres de Anton y los eventos ocurridos en la casa después del 5 de marzo. Ahora, considerando los nuevos datos sobre el tiempo de la tragedia, la investigación llegó a la conclusión de que los padres conscientemente engañaban a los que los rodeaban y a las fuerzas del orden. En esta etapa el caso fue recalificado bajo el artículo penal privación intencional de vida de un menor. Ambos padres ahora fueron oficialmente interrogados precisamente sobre esta acusación. Los investigadores se preparaban para la siguiente etapa de la investigación, que debía revelar ya los motivos concretos de la familia y el grado de participación de cada uno de los padres en este caso trágico. A partir de este momento, el caso de Anton Kay dejó de ser simplemente una historia sobre una extraña desaparición y pasó a la categoría de crímenes serios, cuya investigación era obligación de operativos y criminalistas experimentados. A la investigación ahora le correspondía reunir pruebas exhaustivas de culpabilidad y entender completamente qué papel en estos eventos jugaron Irina y Sergei K. Cada uno de ellos, encontrándose ante la perspectiva de un castigo penal severo, podía comenzar a hablar y revelar detalles de lo ocurrido. Pero esto ya era asunto de los siguientes interrogatorios, en los cuales debían sonar las principales confesiones. La investigación se dirigió a los eventos de la noche del 9 de marzo. Precisamente ese día, como mostraron los resultados del trabajo de los criminalistas, cerca del cobertizo de la familia K, algo fue quemado. Los investigadores fueron llevados a este hecho por un hallazgo inusual del laboratorio de incendios. En las muestras de ceniza tomadas en el territorio del terreno, los expertos descubrieron pedazos derretidos de película PFS, un remache metálico y un clip de plástico de cinta de embalaje. Por los números de lote, estos restos coincidían exactamente con el embalaje del cable comprado por Sergei de 5 milímetros de diámetro, marcado con el código 0424. En esta etapa de la investigación apareció un nuevo testigo importante, Artem L., de 14 años, que vivía en la casa de enfrente. Se convirtió en la primera persona que podía dar testimonios reales sobre los eventos del 9 de marzo. Artem contó al investigador que la noche de ese día, aproximadamente a las 21:30, había notado una hoguera cerca del cobertizo de la familia K. El adolescente afirmaba que pudo distinguir en la oscuridad las siluetas de ambos padres. Artem observaba lo que pasaba desde la ventana del segundo piso, pero no dio importancia especial a lo visto esa noche, suponiendo que los vecinos simplemente se deshacían de basura doméstica. El investigador nuevamente citó a Irina para interrogatorio. Ella repitió confiadamente la versión ya escuchada anteriormente sobre basura doméstica. Según sus palabras, simplemente quemaban cosas viejas, empaques de productos y otra basura innecesaria que se había acumulado durante el invierno. Sergei, por el contrario, se acogió al artículo 51 de la Constitución de la Federación Rusa y se negó a responder cualquier pregunta sobre esa noche, tomando una posición de silencio. Sin embargo, la experticia rápidamente disipó las dudas de los investigadores sobre las palabras de Irina. Con ayuda de espectroscopía FTIR, se logró establecer que entre el material quemado estaban la película de embalaje y etiquetas de ese mismo linóleo que había sido adquirido el 29 de febrero y colocado en la cocina de la casa K. El hecho de la destrucción de los empaques fue registrado por la investigación como una acción consciente dirigida a borrar las huellas de la compra. Este hallazgo se convirtió en el momento clave de la investigación, ya que conectaba directamente a los padres con las acciones de preparación y ocultamiento del crimen. Inicialmente, los investigadores tuvieron la versión de que se quemaba ropa de Anton para ocultar pistas importantes. Para verificar esta hipótesis, se realizó una experticia adicional de todo el contenido del sótano.
Como resultado, dentro del nicho se encontró la chaqueta de invierno de Anton, en la cual estaban completamente ausentes las huellas de exposición al fuego. Esto significaba que la versión con la quema de ropa resultó falsa y fue oficialmente rechazada. Los resultados de todas las experticias confirmaron unívocamente una cosa: los padres intencionalmente destruyeron los empaques para dificultar el establecimiento de la conexión entre sus compras en la tienda y el sótano equipado. Ahora los investigadores rechazaron definitivamente todas las explicaciones domésticas de qué exactamente y por qué fue quemado la noche del 9 de marzo cerca del cobertizo. La versión sobre la destrucción accidental de basura doméstica no resistió la verificación y fue completamente descartada. La investigación solicitó al tribunal una sanción para el arresto de Sergei e Irina K., motivando la petición con que los sospechosos ya habían demostrado disposición a destruir pistas y obstaculizar el curso de la investigación. Considerando las inconsistencias previamente reveladas en sus testimonios y las pruebas directas de engaño intencional de la investigación, el tribunal rápidamente satisfizo esta petición. Ambos padres fueron puestos en prisión preventiva hasta el final de todos los procedimientos procesales. La investigación entraba en la fase final. Ahora, ante la investigación estaba la tarea de establecer los motivos del crimen, entender el estado psíquico de los acusados y qué exactamente pudo empujarlos a acciones cuyas consecuencias fueron cuidadosamente ocultadas de los que los rodeaban. En la siguiente etapa del trabajo, los investigadores comenzaron la preparación para realizar una experticia psiquiátrica compleja de ambos padres. Esta medida era necesaria para entender los mecanismos psicológicos que llevaron a los eventos trágicos. Además de esto, la investigación estudiaba cuidadosamente las suposiciones previamente expresadas por los vecinos sobre el miedo de la familia ante los servicios sociales, que pudo convertirse en el punto de partida en la toma de medidas tan radicales. Sin embargo, hasta el anuncio oficial del motivo, la investigación prefería mantener los detalles en secreto, llamando a la situación solo factor sensible. Los psicólogos e investigadores preparaban el terreno para el bloque final de la investigación, donde todos los motivos previamente ocultos debían ser presentados al tribunal en forma claramente formulada y argumentada. Así, el caso gradualmente pasaba del esclarecimiento de detalles factuales a un análisis más profundo de las causas y condiciones que se convirtieron en el fundamento del crimen. El arresto de ambos padres permitía a la investigación excluir el riesgo de nuevos intentos de destrucción de pruebas y concentrarse completamente en el estudio de la personalidad de los sospechosos y la revelación final de su motivación. La audiencia judicial del caso de Sergei e Irina K. comenzó el 26 de enero de 2025 en la sala de sesiones del Tribunal de Distrito de Stepnoy. Durante toda la investigación, los operativos cuidadosamente reunieron detalles de los eventos ocurridos a principios de marzo del año anterior. El comité investigativo oficialmente llegó a una conclusión final establecida en los materiales del caso penal. El motivo de las acciones de Sergei e Irina fue el temor de perder dos subsidios sociales, de cuidado e invalidez. Como estableció la investigación, la mañana del 5 de marzo de 2024, aproximadamente a las 9:30, Sergei e Irina conjuntamente colocaron al niño Anton de 7 años en el sótano preparado con anticipación bajo el piso de la cocina, después de lo cual Sergei lo aseguró con cable metálico a la tubería de calefacción. Luego la trampilla fue cerrada herméticamente. Encima se extendió el pedazo de linóleo recientemente adquirido y arriba se colocó un armario pesado. Los padres planeaban que la inspección de los servicios sociales pasaría rápidamente y sin consecuencias, después de lo cual Anton podría ser liberado de vuelta. En el tribunal, el fiscal expuso detalladamente toda la cadena de pruebas. Primero se presentaron las imágenes de grabación de video de la cámara de la tienda Stroy Market, donde Sergei está claramente registrado comprando el cable, candado y linóleo. Luego se presentaron los resultados de la experticia técnica de incendios, que confirmaba el hecho de la destrucción consciente del embalaje de estos materiales cerca del cobertizo de la casa la noche del 9 de marzo. No menos convincente prueba se convirtieron los datos del operador móvil sobre los mensajes SMS enviados por Irina en nombre de Anton desde su teléfono personal.
Los datos de geolocalización claramente indicaban la casa de la familia K en el momento del envío de mensajes. En el mismo periodo, la abuela de Anton se encontraba a cientos de kilómetros del pueblo, lo que confirmaban las cámaras de video de la carretera M7 y recibos de gasolineras. Un detalle importante separado se convirtió la experticia genética, que excluía completamente la presencia de terceras personas en el cable y candado. Esto confirmaba completamente las conclusiones de que nadie extraño pudo participar en lo ocurrido. La experticia médico-legal unívocamente indicó el intervalo de tiempo de la partida de Anton, del 6 al 8 de marzo, siendo la causa la falta de líquido. Es decir, el niño no pudo sobrevivir en el espacio cerrado del sótano más de 2 a 3 días. En el proceso judicial, los cónyuges por primera vez dieron testimonios uno contra el otro. Sergei abiertamente declaró que precisamente Irina insistía en esconder a Anton antes de la inspección, temiendo perder los importantes subsidios. Subrayó que no pensaba que todo resultaría de tal manera. Irina, a su vez, declaró que estaba segura del carácter a corto plazo de la situación. Pensé que la inspección terminaría en 1 o 2 horas y inmediatamente lo liberaríamos de vuelta. El tribunal percibió estos testimonios como un intento de trasladar la responsabilidad uno al otro. Sin embargo, esto no cambió la calificación del crimen. La parte final de la audiencia judicial fue dedicada al anuncio de las conclusiones de la experticia psiquiátrica compleja realizada en el FGBNU, nombre de Serbsky. Los médicos oficialmente concluyeron: Sergei e Irina K. son absolutamente imputables. No se descubrieron signos de trastorno psíquico o estado de afecto que pudieran atenuar la responsabilidad. Sus acciones tenían carácter racional y completamente consciente. El veredicto final el juez lo leyó en completo silencio de los presentes en la sala. Sergei K. e Irina K. fueron reconocidos culpables según el punto URE de la parte 2 del artículo 105 del Código Penal de la Federación Rusa, asesinato de persona menor de edad, cometido por grupo de personas según acuerdo previo. Sergei K. fue sentenciado a 20 años de privación de libertad con cumplimiento de la pena en colonia de régimen estricto. Irina K. recibió castigo en forma de 18 años de privación de libertad también en colonia de régimen estricto. Después del anuncio del veredicto, el juez cerró la sesión. Los alguaciles sacaron a los acusados de la sala. Unos minutos después de esto, la puerta de hierro de la celda se cerró tras ellos, cortándolos completamente de su vida anterior. Nadie más miró atrás. Después de la conclusión del proceso judicial, en los materiales de la investigación quedaron algunos detalles no completamente aclarados. Los criminalistas registraron en el marco de madera de la trampilla varios cortes viejos que era imposible datar con precisión. Estos cortes podían testimoniar que el sótano había sido usado para retener a Anton también anteriormente. Sin embargo, no se obtuvo confirmación documental final de esto, y oficialmente esta información quedó sin respuesta. Así, la investigación completa e incondicionalmente probó la identidad de los criminales, el motivo y método de comisión del crimen, refutando todas las versiones falsas previamente surgidas. Sin embargo, la pregunta de si esta fue la primera y única vez de uso del sótano en la casa de la calle Forestal para tales propósitos quedó en la categoría de hechos oficialmente no revelados. Con esto, el caso número 247-24 fue oficialmente cerrado.